Los conectores lógicos no salen debajo de una piedra, ni los creó Dios en ninguno de los días de la creación, ni permanecen inalterados desde que el mundo existe. De hecho, es algo bastante caótico y es algo que los alumnos y los profesores tienen que saber. Si yo me voy a este artículo, que no aparece por orden cronológico, pero sabemos de los símbolos que se dan por sabidos en todos los libros, todos los manuales de lógica en España, el primero de esos símbolos, que es esa especie de V, y la forma invertida pues son como el 7 y el 8 en numeración arábiga, que curioso, nosotros hablamos de numeración arábiga, pero claro, los números árabes, pero nuestros números no se parecen a los números árabes, son números que vienen de ahí, pero son los números que en Occidente se reinterpretaron como, bueno, en fin, es como el ajedrez. Aquí da una partida de manera completamente innecesaria y se disculpa porque la notación está en inglés, y en inglés naturalmente el alfil es B, bishop, porque el ajedrez se ha reinterpretado en Occidente de múltiples maneras, y el alfil es el obispo en Inglaterra, en Francia es un bufón, pues igualmente aquí se reinterpretaron las cifras arábigas, y nosotros en estos símbolos lógicos de la V y la V invertida no reconocemos el 7 y el 8 arábigos porque nuestras cifras no se parecen a eso, que no tiene que ver, simplemente son símbolos concomitantes, porque los símbolos sencillos es normal que tengan muchos significados. Y lo malo es que dentro del lenguaje lógico hay símbolos que tienen significados distintos, porque precisamente este, que es cronológicamente el primero de nuestro sistema, que es esa especie de V, aquí se dice que aparece por primera vez en Bertrand Russell en 1908. Pero sin embargo en piano también estaba, pero significa falso. Indica la falsedad. En tanto que esa V en Bertrand Russell indica la disyunción. Sí, indica la disyunción. Sí, en Russell lo usa como lo usamos nosotros, no solo usa el símbolo. Claro, porque lo que es la V, lo que es esa V, la usan Peano y Russell. Pero la forma en la que nosotros la usamos es la de Russell, no es la de Peano. Eso en 1908. En 1908 también, cronológicamente seguiría Arend Haitink, el holandés Arend Haitink, que en 1929 introduce el símbolo que nosotros usamos para la negación, que se parece al que Frege usaba en Begriffsschrift, pero el de Frege era el doble. El de Haitink es la mitad del de Frege. Haitink introduce el símbolo de negación, que es esa especie de galera de división inversa, y también la conjunción, que es la V invertida, como en la numeración arábiga. Las dos son de 1929. Peano tenía un sistema bastante más sensato, una C invertida, pero bueno, no usamos la de Peano. He dicho la V invertida, la negación. Ahora, el símbolo de bicondicional lo introduce Tarski en 1940, que ya, caramba. Y eso es lo que a nosotros nos parece que ha salido debajo de una piedra, y se lo enseñamos a los alumnos como si fuera una verdad absoluta y revelada, cuando no es así, y esto tienen que saberlo. Muchos filósofos usan, distintos filósofos usan sistemas distintos. Lo que pasa es que en España se da especialmente este vicio
de creer que solo hay un sistema. Yo en mi tesis doctoral traté muchas interpretaciones en fin, de la paradoja de Kungsund Lund y de Nagarjuna. Traté muchas interpretaciones por filósofos contemporáneos que usaban el sistema de Quine, que también aparece citado aquí por extenso. Usaban el sistema de Quine. Entonces me compré la lógica de Quine para estudiar a fondo el sistema de Quine. Pero ay de mí, me resultó más económico comprarlo en una edición castellana. Compré la traducción castellana de, no sé si de Espasa o de Labor, bueno, la que hay, ¿verdad?, de la lógica de Quine. Primera página. Bueno, Quine usa su propio sistema, que es un sistema muy raro, así que lo hemos adaptado al normal, al de toda la vida, al cristiano. O sea, precisamente el interés que tenía para mí el libro de Quine era ver a Quine usar el sistema de notación de Quine y de un plumazo se lo cargaban, porque no ha lugar, no es concebible que alguien use un sistema distinto al que se usa en bachillerato y en las universidades en España, aunque sea Quine, aunque sea el mismísimo Quine. Bueno, pues esto es algo que se sustrae al libro, la enseñanza de la lógica formal, que luego se pregunta en el examen y además con gran profundidad y se le pide la barra de Sheffield. Vamos, es algo que se hurta en el libro, con lo cual esto es falaz, no es el desarrollo de un curso completo porque falta esa parte de la lógica formal. Y yo invito a Francisco J. Fernández para una siguiente edición, que obviamente tendrá que hacer porque se han agotado los ejemplares desde que Fernando Savater lo recomendó. Yo lo invito a que en una segunda edición, además de corregir las erratas, introduzca una enseñanza no iluminada, no revelada de la lógica formal, que es algo que hay que estudiar con más profundidad de lo que se estudia. Bueno, como digo, esta primera parte, muy rica, nadando como los quesos en aceite, nadando en lógica formal, es la filosofía del lenguaje. Luego viene la metafísica tal cual, si la metafísica tiene sentido o no, y claro, al llegar a Heidegger hace falta rebajar la exigencia, se pasa a la filosofía, se centra en la Constitución. Curiosamente no habla de Schmitt, no habla de Donoso Cortés. Naturalmente es que hay que hacer antología y hay que seleccionar, es imposible hablar de todos, pero no habla curiosamente de Torcuato Fernández Miranda, a pesar de que su explicación está ahí rondando, está acechando la idea de a la ley por la ley, a la ley desde la ley por la ley. No habla de Torcuato Fernández Miranda, a pesar de que habla de la Constitución. Y luego se pasa a hablar ya directamente de la moral individual, y se acaba el curso. Ya no, claro, este es otro problema, que en filosofía hay pocas horas, algo que él dice de manera expresa cuando en su instituto en Marmolejo le dicen que no hay horas suficientes, y él dice, estoy de acuerdo, pero claro, no se refiere a eso, sino que no hay horas asignadas. No es que no haya horas suficientes para explicar la filosofía y por lo tanto para explicar a Spinoza y a Torcuato Fernández Miranda y a todos los que no ha explicado. Lo de Torcuato Fernández Miranda es porque se usa específicamente el ejemplo de la Constitución, no porque deba estar en una sucesión, aunque es un intelectual valioso. Le dicen que no hay horas suficientes asignadas y se convierte en un desplazado, lo echan y lo mandan a Andújar. Claro, yo no conozco el instituto de Marmolejo, pero tal como lo describe aquí, casi me induce a pensar que he cometido un error obteniendo plaza fija aquí, que era lo que quería para estar cerca de mis libros, porque habla del patio de columnas. Caramba, el patio de columnas del instituto. No sé si será ficción, como tantas otras cosas en este libro, naturalmente, pero el patio de columnas, el estanque de los Madroños. Caramba, nosotros tenemos un instituto enteramente franquista, de hormigón y con azulejos de cuarto de baño. Estéticamente es horrible y
plenamente perteneciente a la doctrina del movimiento. Ellos parece ser que tienen una especie de, no sé, de balneario reconvertido, de hotel para ricos, no lo sé, pero puede ser que eso del patio de columnas sea verdad. En todo caso, lo importante no es la casa, sino el dueño de la casa, como decía Cicerón, y si Francisco J. Fernández está en mi instituto, aunque no tenga patio de columnas, se convierte en un templo del saber digno de todo respeto. Bueno, luego también habla de la, no sé si serranía o de las afueras de Marmolejo en unos pasajes que, aunque él se declara discípulo y devoto, más bien devoto de Baroja, que es otro personaje que está entre Francia y España, y esto se detalla, y también habla de la frontera por excelencia, que es del muro de Berlín. Habla de la frontera en la puerta de la casa de Itzea de los Baroja, habla del muro de Berlín, y bueno, habla de las afueras, de ese más allá en Marmolejo, donde, a pesar de ser devotísimo de Baroja y de citar la estrella del capitán chimista, bueno, pues se pone muy unamuniano, no sé si es esta página o una anterior, en la que como Unamuno sale al campo y se pasa a nombrar plantas por su nombre popular. Ah, sí, esta es. Este pasaje es enteramente Unamuno, y además recuerda una escena del ogro de Schlöndorff que es como la respuesta al aclamadísimo poeta de nuestros días, Trans-Tormer, que tiene el premio Nobel. No se lo dieron me parece una barbaridad. Es como lo que dicen los mexicanos: el que no conoce a Dios, a cualquier santo le reza. No le dieron el premio Nobel a Robert Frost y se lo han dado a Thomas Transformer. Es que me sale decir Thomas Transformer. Vamos a ver, Google no lo reconoce de primera. Thomas Tranströmer, que alaba eso, salir al campo, ver la nieve, rastros y verter las peores ignominias sobre la palabra frente a la maravilla que es, yo que sé, una huella de un ciervo. Y eso me recuerda a esa escena del ogro de Völker Schlöndorff, en el que Göring está en una salida al campo y ve unos excrementos de ciervo, y alborozado como Tranströmer en su paseo por la nieve, los coge y dice e interpreta el signo, y está entusiasmado porque está leyendo esa boñiga de ciervo. A lo mejor la boñiga de ciervo tiene un nombre especial y los cazadores no le dan el nombre de boñiga. Seguro que Francisco J. Fernández, que por la caza no sé si tiene afición, por los toros sí, seguro que lo sabe. Bueno, pues está alborozado y se lo mete en la boca a un asistente y le dice que admire su sabor afrutado, porque está que reconozca también el símbolo del sabor. Bueno, pues yo haría eso, cogería a Thomas Tranströmer y le llenaría la boca de boñigas de ciervo para que nos diga si la palabra o el símbolo tiene más poder. Bueno, pues esto está también aquí y recuerda las salidas al campo de Unamuno. Voy a citarlo. Solo prestó atención cuando le mostró la planta con que mataron a Sócrates. Oled, recuerda a los orines de ratón. Claro, esto es como lo de Göring. Es como aquello de que la lejía... Es como aquello de... Ahora no recuerdo muy bien. Es que no sé si era... Sí, en un tratado de anatomía o de medicina o de fisiología. En un tratado de fisiología que se decía... Pero es que no sé si es en el propio diccionario de la Real Academia. No sé si es en el propio diccionario de la Real Academia, donde se decía... no está.
será en un tratado de fisiología. Se hacía notar que el semen sabía a lejía. Sabía a lejía, es decir, esos conocimientos empíricos extraños. Cómo sabe el semen o cómo huele. El algarrobo, la flor del algarrobo también tiene esa definición habitual de oler como el semen humano. Yo me acuerdo de que Santa Brígida de Suecia, en una de sus visiones, en la que tiene sus más y sus menos con el diablo, habla de que al final de la visión se le queda en la garganta algo amarguísimo como semen. Y uno piensa, caramba, con Santa Brígida de Suecia, así que estaba al cabo de la calle, porque claro, ¿cómo sabe Santa Brígida de Suecia? ¿Cómo sabe el semen? ¿Y cómo sabe Francisco J. Fernández? ¿Cómo huelen los orines de ratón? Prefiero no saberlo. Bueno, aquí viene la parte unamuniana. Llegamos al balneario. Imponentes plátanos de sombra y eucaliptus aún mayores, cipreses, alguna cebuche, melias, adelfas. Además es que lo de las adelfas tiene que ver con el poema de Manuel Machado que le dedica a Unamuno. Esto es Unamuno puro, más que Baroja. Cipreses, alguna cebuche, melias, adelfas y pitas, también matas de romero y avena loca por aquí y por allá. Y bueno, luego se convierten en agüistas. Por esta última parte está la educación sentimental, que es algo que vemos a lo largo de todo el libro, que tiene un triunfo pavoroso, glorioso, estremecedor, tremendo, como cuaderno de clase y como instrumento docente. Ahora bien, como novela fracasa de la manera más absoluta, porque incurre en incongruencias que son como las del asno de Sancho en la primera parte del Quijote, porque resulta que el maestro, el padre del maestro es ferroviario, y el padre del discípulo también, con lo cual uno acaba pensando que en Marmolejo la estación de tren tiene una importancia que no nos esperábamos, pero es que ni siquiera, porque el maestro es vasco. Bueno, no sé si se dice... Sí, el maestro es vasco. Mucha casualidad es que el maestro y discípulo tengan padre ferroviario. Es claramente que el maestro se ha desdoblado en el discípulo y no había caído en que los dos tienen padre ferroviario, lo cual es un poco extraño. Y más extraño aún que el discípulo acabe descubriendo las notas finales, en estas notas de complemento, cuando ya se ha acabado el tiempo y el discípulo sigue estudiando, en casa del maestro, en una casa de campo muy barogiana, muy vasca. No tiene sentido que descubra lo que significa el mote de pantógrafo que le llama a su padre en casa del filósofo cuando investiga, siendo su padre ferroviario. Es decir, no tiene... Hay una incoherencia, hay una incongruencia narrativa ahí, pero sobre todo lo que peor llevo es esa tensión sexual no resuelta que está clarísima desde el principio con la hija del filósofo, con la hija del maestro, que bueno, supone desde el punto de vista didáctico un problema, porque desde el punto de vista narrativo pues es algo para hacer más atractiva la historia. Es algo previsible y vamos, podría... ¿qué problema tiene esto? Que parece ser que Francisco J. Fernández piensa como los antiguos filósofos griegos, que el eros es fundamental para el aprendizaje de un filósofo, el eros o la filía o lo que sea. Como evidentemente él no está por la labor y no procede, y tampoco el otro hijo del filósofo que en un momento aparece en calzoncillos y bebe del cartón leche con cacao, que yo entiendo que es cacaolat, pero bueno, no se puede hacer publicidad. Bueno, en fin, que tampoco se va a liar con el hijo que aparece en calzoncillos y bebe a morro de un cartón de leche, pues tiene que liarse con la hija del filósofo. Entiendo yo que eso es una pervivencia
de esa idea de que el aprendizaje se hace pues como Sócrates con Alcibíades, y que debe estar allí presente el amor en alguna de sus formas, más puras o más impuras. Entiendo que tiene que desviar a ese personaje ese concepto helénico, ese concepto griego del que parece que se resiste a deshacerse. Yo, en cambio, estoy más con Plotino. Por cierto, creo que tampoco aparece, pero no pondría la mano en el fuego, porque me suena algún estudio sobre Plotino que aparece aquí, o en algo que aparece a propósito de Plotino. Bueno, lo he estado dejando en barbecho mucho tiempo y me lo he leído de una tacada. Así que me lo he leído ayer en 4 horas, así que culpa mía si no lo tengo fresco, porque precisamente quería hacer la crítica inmediatamente después de leerlo. Bueno, a Plotino le reprochaban, o no entendían, se reían de él porque no se acostaba con sus alumnos. ¿Qué mierda de filósofo es esa, ¿no? ¿Verdad? Bueno, pues yo creo que no hace falta, ni siquiera en una ficción, para tener el eros o la filía del lector, ni siquiera en una ficción merece la pena, o es necesario el amor que vaya dirigido a los libros. Y desde luego el profesor no está por la labor de despertarlo él, y se define habitualmente como acerbo, como acre especialmente. Sí, realmente nada que ver con esa escuela de Atenas de jovencitos ensimismados. No, Francisco J. Fernández pasa de todo esto en la vida real, pero paradójicamente, para hacérselo más atractivo al lector, mete aquí esa morcilla erótica, que mal suena eso, con la hija del maestro, Pero claro, es que además no es funcional, porque si la hija del maestro tiene que cumplir esa función con todos los discípulos amados, con todos los discípulos insignes, no le arriendo la ganancia, no conviene. O sea, como muestra de su docencia real, estupendo. Como ficción, en todo lo que es ficción, esto falla estrepitosamente, pero se lo perdonamos, por supuesto, porque estamos aprendiendo mucho, pero no solo eso, porque también aprendemos mucho de las novelas pedantísimas de Alejo Carpentier, por ejemplo. Se lo perdonamos porque aprendemos mucho, y porque además enseña de una manera muy modesta, una manera laudabilísimamente modesta. Bueno, creo que he expuesto todos los motivos de crítica que tenía. No sé si se me ocurre alguno más. Él decía que temía mi crítica, pero vamos, al margen de estas pequeñas confusiones y erratas que tuvo el propio Cervantes en el Quijote, y llevaba muy mal que se rieran de el asno que habían robado y que luego volvía a aparecer, al margen de estas cosas que tienen un precedente tan digno y un espejo tan noble como Don Miguel de Cervantes Saavedra, no creo que se pueda censurar nada más de este libro, sino todo lo contrario, recomendarlo muchísimo, recomendarlo a todos los profesores, y si le pone una parte de lógica formal a los alumnos, que pueden estudiar perfectamente filosofía, si salva ese pequeño abismo necesitado de puente, que es la lógica formal, la enseñanza de la lógica formal. No me voy a extender en detalles sobre las particularidades y lo mucho que se aprende de la parte de prima filosofía del lenguaje y metafísica, de moral, de política, ese es el orden, y de moral, porque espero que lo haga el propio lector. Por último, lo último que quería señalar es que, a pesar de que esto coincide con la única manera que yo entiendo que hay para enseñar la filosofía, esa libertad
que convierte a los filósofos en reyes, esa libertad de cátedra, hace que esto sea una excepción, como él mismo reconoce, que esto es una excepción. Y por cierto, no está mal que presente este libro y lo recomiende, porque en nuestro instituto tenemos en un lugar privilegiado ese manual de antifilosofía que escribió Onfray para sus alumnos. Onfray también es profesor de bachillerato, si no recuerdo mal. Ese manual que escribió para sus alumnos y que está ahí como oro en paño, como si fuera una genialidad. Y a pesar de que elige muy bien los textos, naturalmente es una antología, y se saca mucho provecho de la lectura de los clásicos que antologa, a pesar de eso, el libro es bastante grotesco. De hecho, uno de los capítulos, todo va por preguntas, uno de los capítulos son preguntas dirigidas a los alumnos para que piensen. Una de las preguntas es: ¿y por qué no salimos al patio y nos masturbamos en público? Y luego no se dan razones en contra. Luego se habla de Diógenes que lo hacía, pero luego no se dan razones en contra. Y tenemos ese libro como oro en paño. Y sin embargo, este libro seguro que si tuviera enemigos, que espero que no los tenga, y se ponen a rebuscar en el libro, seguro que en este libro pulquérrimo, exquisito, elegantísimo, lleno de finura, seguro que en este libro encontraba algún motivo para denunciarlo a alguna autoridad que siempre está para aceptar denuncias contra los profesores y no para alabarlos. Si pensamos en Francia, por cierto, que he puesto como un modelo que debemos imitar en muchas cosas, en Francia, sin embargo, hemos tenido el reflejo más grotesco de este sistema en el que el profesor siempre es culpable. Ese caso del profesor que es vilipendiado, que es calumniado por una alumna absentista que no va a clase, dice que ha blasfemado contra Mahoma, eso va a un grupo de padres, va a una denuncia contra la inspección, a las autoridades, su honor se queda... Su honor está cada vez más mancillado, pasa a los famosos grupos de WhatsApp, a Twitter, y al final, un celoso padre, buen musulmán, lo decapita. Luego se ve que ni siquiera la alumna que lo había denunciado ni siquiera estaba en clase. Y luego se pide cambiar el nombre al instituto por el nombre de ese profesor mártir de la enseñanza, y los profesores se asustan y dicen: no queremos problemas, no queremos nada de eso. Bueno, pues en ese mundo en el que el profesor es siempre culpable, resulta que se venera un libro como el de Onfray, que dice: vamos a masturbarnos en público, y sin embargo un libro maravilloso como este, no voy a decir que pase inadvertido, que no desapercibido, porque Fernando Savater ha tenido el buen gusto de recomendarlo, pero ya no se ven esas polémicas como la que aquí se cita del año 89 entre Savater y García Calvo en la prensa, de una manera, al igual que otra polémica que al presentar a Ángel de Amor Ruibal presenté también, la polémica de Sádava defendiendo a Amor. Ya eso no existe, ya ese poder benéfico de la prensa para con la filosofía ya no existe, y sí existe el poder maléfico que puede convertir a un buen profesor en un delincuente, en un blasfemo, que ahora se llama en un delincuente de odio. El odio es la nueva blasfemia, y al final puede convertirlo en una víctima por decapitación. Así que no sé si hago bien en recomendar el libro, porque los efectos positivos son mínimos y los negativos pueden ser muchos. Bueno, pues diría que me avergüenza el lugar de preeminencia en el que está Onfray, que no deja de ser un islamófobo, y alguien dirá: bueno, pero es normal temer a una religión proselitista que tiene en su
en su mitología, en su historia, la espada. Es normal tener miedo ya, pero cuando digo islamófobo como algo negativo,